Luis Villoro, Ciencia y Sabiduría. Luis Villoro fue un filósofo, profesor, investigador, diplomático español. En su texto Ciencia y Sabiduría, Luis Villoro nos explica cómo nosotros podemos llegar al conocimiento a través de dos rutas, como es el saber y es el conocer. El saber no implica necesariamente un contacto directo con aquello o con el objeto. El conocer sí implica un contacto directo, un acercamiento directo a aquello que voy a conocer. Es decir, que yo podría saber muchas cosas de algo sin necesidad de haber tenido un contacto directo. Yo pudiese conocer también y tener un contacto directo con aquello o con algo sin necesidad de que sepa totalmente la información de aquello que estoy conociendo o con lo que estoy en contacto. En un texto, la cita textual que hace Luis Villoro dice: ahora bien, cualquier conocimiento tiene algo de saber comunitario, porque el saber es más comunitario, y tiene algo de conocimiento personal, porque el conocer es algo que solamente puedo hacer yo, es decir, cada persona puede conocer, no, los demás no pueden conocer por mí. Con todo, él dice, hay dos tipos diferentes de conocimiento, según predominen ellos una u otra forma de encadenamiento a la realidad. Podríamos ordenarlo en relación a dos modelos ideales. Entonces, de acuerdo a ese porcentaje que haya de saber o de conocer, se puede dividir en dos ideales. Uno es la ciencia y otro es la sabiduría. Y tanto la ciencia como la sabiduría contienen esos dos componentes, el saber y el conocer, en diferentes proporciones. Por ejemplo, en la ciencia vemos una carga más grande de saber. Y respecto al conocer, pues dice Villoro que este no hace parte realmente del cuerpo de la ciencia, sino que el conocer o el contacto directo está sirviendo al saber para comprobarlo. Es decir, que si un científico tiene contacto con algo, ese conocer es simplemente para comprobar un saber que es universal, un saber que es global. La ciencia, por un lado, es ese conjunto de saberes universales, y entre tanto su relación con el conocer pues se basa más bien en que el conocer lo que hace es aprobar ese saber. La sabiduría tiene que ver más con el contacto directo, o la sabiduría tiene que ver más con el conocer, por eso tiene un gran porcentaje más en el conocer. La sabiduría, a diferencia de la ciencia, es que la sabiduría tiene que ver con la práctica, ¿sí? Con la práctica de la vida misma. La sabiduría, dice Villoro, no es para todos, o más bien él lo resume en una frase que dice: la sabiduría hace acepción de personas, porque para acceder a la sabiduría se necesita más que un saber, se necesita una evidencia, una vivencia con las cosas y sobre todo con la vida. Acceder a la ciencia, dice que es posible para todos, a través de ciertos procesos, a partir de cierta disciplina, se puede acceder a la ciencia. Y por eso él dice que la ciencia no hace acepción de personas. Otra de las características es que la ciencia busca unos fines intermedios, es decir, no busca los fines últimos. Una persona pudiese utilizar la ciencia, por esos saberes, para bien o para mal. Pero la sabiduría no tiene que ver simplemente con fines intermedios, sino con los fines últimos. Dentro de ese contraste entre sabiduría y ciencia, la ciencia lo que busca también es explicar las cosas, y lo hace a partir de ciertas formas o complejidades, explicar ciertas complejidades. La sabiduría lo que hace es buscar la profundidad de las cosas. También afirma Villoro que la ciencia busca un saber universal y reducir, si se pudiese reducir todo en una fórmula, que todos la interpretaran o que todos pudieran pensar en lo mismo, ese sería el ideal de la ciencia. Pero por otro lado, el ideal de la sabiduría es lo opuesto, es decir, que todos podamos interpretar las cosas de maneras distintas. Es esa variedad de pensamientos lo que le apuesta a la sabiduría, a las diferentes formas de interpretar la realidad. Quiero citar aquí a Villoro, dice: la ciencia no puede reemplazar la sabiduría,
ni esta aquella. Ambas son formas de conocimiento necesarias para la especie. Es la manera en que él va culminando su texto, diciendo que esas dos ideales están presentes en el proceso de conocer tanto la sabiduría como la ciencia. Aunque hay diferencias entre ellas, siempre habrá al final y al cabo una necesidad de las dos para poder construir conocimiento. Muchas gracias.